Iriana, muchas gracias. Ahí estoy grabando. Es genial. Preguntaron si podéis poner como en grande el ¿Cuál control. de todo? El control, a ver, más grande. Mm, Creo que ahí están 200, creo que es lo que más puedo poner. No, no se alcanza a ver mucho. 150 y esto voy a ponerlo más grande. Ya espero que ahí... eh, o sea, yo por lo menos sí veo. Pero no veo como el ejercicio 14. Ya, sí, no sé, acá tengo que mover un poco. Poquito. No, pero en el control. En el control. 14, ahí está el 14. Ya, espero que ahí se vea. Igual no puedo ampliarlo más, disculpen. O si no Ya. se pierde. En este ejercicio nos pedían la concentración molar de iones OH presentes en una solución acuosa de aluminio OH3 de concentración 0,2 molar. Que sea 0,2 molar significa que hay 0,2 m o sea, moles en un litro de disolución. Ay, perdón, me puse como mi fórmula rara, ya, pero de disolución. Entonces, lo que aquí me están preguntando es como cuántos OH básicamente, o sea, cuál sería la concentración molar de iones OH presentes en la solución acuosa. Lo que pasa aquí es que esto se va a disociar en el agua, porque el aluminio es un metal y lo que forma el OH son no metales, por lo tanto forman enlaces iónicos que en el agua se separan. Entonces, lo que aquí vamos a tratar de ver va a ser que, por ejemplo, esta es como la relación que hay que ver. Un mol de aluminio 0, o sea, OH3, contiene 3 moles de OH, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese 0,2 moles, que es como lo que tengo acá, 0,2 moles, entonces, ¿cuántos moles OH tengo? Y aquí hago el cálculo, paso multiplicando este para acá y todo, y me queda 0,6 mol, o sea, moles de OH. Y como sabemos que eran 0,2 moles en un litro, entonces vamos a tener 0,6 moles en un litro. Y eso al dividirlo en uno te va a dar 0,6, por lo tanto la concentración molar al final sería 0,6 mol por litro de OH. No sé si se entiende o si me expliqué bien, porque igual le expliqué como rapidín. Por si acaso en el chat no han preguntado nada, están hablando acerca de el control. Ay, ay, Ahí preguntaron, ay. entonces, ¿los moles se saben solo con verlo en la fórmula? O sea, es que se puede hacer como esta cosa de regla de tres, porque por ejemplo, en la fórmula aquí te dicen que es, ya, como más grande. Entonces, si yo tuviese un mol de esto, tendría un mol, o sea, como si yo separara estos átomos como, por, por cada átomo por separado, perdón. Entonces tendría un mol de aluminio y tendría, como esto que está entre paréntesis se multiplica por 3, tenemos 3 moles de esto otro por separado. Pero cuando está todo junto, en el compuesto, es un mol del compuesto completo. Si yo lo disocio, lo separo, voy a tener 3 OH. ¿Se entiende lo del número 3? ¿O no? ¿Sí? Ya, genial. Entonces los moles se saben solo con verlo en la fórmula, creo que con eso se referían como a lo del 3, así que sí. Si les queda alguna duda con esto, me dicen nomás. Voy a borrar como lo que está escrito porque quedó como eso de nuevo. Como un poco. Ahí está. Ahí.
Está muteado. Creo que con eso de igual como que si se asumía los moles, era quizá también por la Ah, concentración sí, igual. porque Ahí es como, con eso puedes hacer como la relación, porque sabes que en este caso sería 0,2 molar, eso, voy a poner el lápiz de nuevo, 0,2 molar, no sé si me raya, 0,2 molar, la unidad de concentración molar significa moles partido en litro. Entonces aquí sería mol de soluto, que en este caso sería el aluminio OH3 partido en, o sea, hay 0,2 moles de soluto en un litro de solución. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, o sea, entonces aquí hacemos como esta como relación. Si yo en un mol de soluto, del soluto completo, de todo esto, de aluminio, OH3, tengo 3 moles de OH solito, entonces en 0,2 moles, que es como lo que me dan de referencia en el enunciado, entonces ¿cuántos de OH tengo? Y a partir de eso puedo calcular los moles de OH que habría en esta disolución en específico. Aquí ya al multiplicar y todo me da que tengo 0,6 moles de OH en total con esto que me da como la molaridad. Y a partir de eso puedo calcular después la misma molaridad del OH en la solución. Eso. ¿Y qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? sí, no, sí. Dame que sí, dame que no. Y dijeron sí. Ya. Pero eso era el 14. Ya. Yo comunico en casos de eh, ya, como algunas personas sí, pues. Voy a ver el tema del Classroom porque yo recuerdo haber puesto que era podían hacerlo hasta las 6 porque a las 7 se cerraba el control. Estoy casi seguro que en el Classroom lo dejé anotado así. Pero en el caso de que en el Classroom diga algo distinto, yo me disculpo completamente porque quizá, bueno, lo cerré antes de tiempo. Pero yo recordaba eso, por eso voy a ver. Eh, y eso, aunque se haya cerrado el control, su respuesta ya habían quedado guardadas, así que eso. Ya, igual, ojo que dijeron que enviamos correo y en química no hemos enviado correo. Eh, no he enviado Ya, pero en el control decía que era una hora. Ya, voy a revisar entonces eso. Ya, pero para no retrasar más la resolución, vamos a proseguir, pero yo les digo, en caso de que yo les pido disculpas al tiro en caso de que haya salido alguna instrucción de que no quedó muy clara. Así que eso. Pero, pero sí, y ahí igual comentan, profe, si podemos hacer todo el control, eh, se puede verlo como para que lo puedan rendir en caso de que quieran rendirlo formativamente. Pero igual vamos a enviar de nuevo todos estos documentos. ¿Alguien tiene alguna otra duda de alguno de estos ejercicios? Voy a dejar de nuevo la respuesta acá, de la 1 a la 26. Si no, lo vemos muy rápido cada uno cómo se resolvía, pero muy, muy rápido. A menos que alguien diga así como, profe, por favor, puede ver esto más lento que no entendí. No sé. Ya. ¿Tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas con las últimas? Consideramos las últimas 5 y las últimas 6. Todas, todas. Tengo las dudas de la 22 a la 26. Ya, porque los dijo alguien primero. Vamos a ver de la 22 a la 26 primero. Y después vamos a pasar a verlo rapidito las otras. Franco, como esas también eran mías, necesito como que yo comparto pantalla. Eh, ya, pero igual preguntan como si podemos ir en orden. Pero Ah, ya. Entonces vamos en orden. O sea, igual vamos a llegar, o sea, igual vamos a hacer todo el control. Pero de la sí, igual 22 vamos a saltar el de control. la 22 en adelante le damos como más, o sea, le doy como más detalle a la cosa. Ni un Ya, drama. igual las primeras
son rápidas, así que... Y yo me encargo de esto, así que van a ser rápidas. En caso de que ustedes piensen de que alguna es como más complicada que otra, me avisan y vamos más lento en una. ¿Ya? Yo por si acaso, en caso de que lleguemos a las 8 un poco antes de las 8 yo me tengo que retirar porque no estoy en mi casa y tengo que regresar a mi casa. De hecho, me conseguí un computador. Así que eso, cualquier cosa se queda Paloma y por eso también está grabando. ¿Ya? Cualquier duda se la pueden hacer a ella, o si no, eh, y ella me lo va a comunicar cualquier cosa, si no lo pueden hacer al correo. Y yo la respondo después. No tengo problema con eso. Así que si hay alguna duda de coordinación, cualquier cosa, háganla ahí en algún momento. Ya, esta es la uno. Un cierto isótopo X tiene un número atómico igual a 7 y un número másico igual a 15. ¿Se puede decir que? Ya, esta de acá lo que se tenía que hacer era tomar el isótopo X, ver de que tenía este isótopo X. A ver, ¿puedo anotar acá? Si ustedes pueden anotar, yo igual puedo. Ya sí. El isótopo X dijeron de que va a tener un número atómico de 7 y un número másico de 15, ¿ya? Por tanto, va a tener de protones 7, va a tener de neutrones la resta entre el número atómico, o sea, el número másico se le resta el número atómico y nos da los neutrones. Y este isótopo tenemos que pensar de que es neutro, ¿ya? Entonces va a tener la misma cantidad de protones que electrones. Ahora, lo que tenemos que saber es lo siguiente, de que un isótopo finalmente eh, va a tener los mismos protones que el átomo original y va a tener neutrones, más neutrones o menos neutrones. En este caso, este tiene 7 neutrones, por tanto igual que el nitrógeno. Entonces, es isótopo del nitrógeno. El isótopo aquí tiene 8 neutrones por átomo. Esto es correcto porque lo vimos acá. Un átomo neutro es 7, un átomo neutro de X, que X vamos a saber de qué va a ser, esto acá va a tener 7 electrones y va a tener 7 protones. Y finalmente son todas las anteriores. Por eso mismo, no hay mucho más. ¿Ya? Me avisan si algo no se ve bien. eh, espera, pero ya, eso. Eso es el uno. ¿Ya? El 2. ¿Cuál de estas siguientes moléculas no cumple la regla del octeto? Uy, dibujé muy mal. La regla del octeto. La regla del octeto habla finalmente de que ustedes van a tener un átomo y tiene que tener como en la capa electrónica de valencia, va a tener que tener 8 electrones, ¿ya? Para finalmente ser de alguna forma estable. Ya normalmente todos los átomos, excepto los gases nobles, van a tener que cumplir esta regla perteneciendo a un compuesto. Ya recuerden que cuando hace un enlace covalente, consideren de que tiene 2 electrones, ¿ya? No es que tenga uno y ese allá es del otro nomás, po, sino que lo comparten, entonces como forma parte de los dos. Ya, lo único que no cumple la regla del octeto son algunos, por ejemplo, el helio, que solamente necesita 2 electrones en la capa de valencia, porque la primera capa de valencia solamente permite 2 electrones. ¿Ya? Pero ya con eso ya cumple la regla del octeto o la del dueto. ¿Cuál es la siguiente molécula no cumple esto? Va a ser esta de acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer la estructura de Lewis de cada uno. Y vamos a ver lo siguiente. En este caso, lo que va a pasar es de que el oxígeno va a ser del grupo 6 y el nitrógeno va a ser del grupo 7. Por tanto, va a tener un electrón, 2 electrones, 3 electrones, perdón, 5. El grupo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá por ejemplo, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuánto tiene el nitrógeno? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya le falta un electrón. Por tanto, esta molécula no va a cumplir la regla del octeto porque este nitrógeno acá le falta un electrón. ¿Ya? Todos los otros
si cumplen esta regla. Ya, por ejemplo, les presento el nitrógeno molecular, ya que es cuando es diatómico y el mismo átomo. Y va a pasar esto acá, po. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, el otro es lo mismo. Ambos cumplen la regla del octeto y por tanto la molécula lo cumple. Ya en este caso, el N1 lo cumple. La 3, la 3 y la 4. La 3 específicamente no necesita resolver mucho, pero finalmente la ley de proporciones múltiples habla de que si tenemos un compuesto normalmente de dos átomos distintos, según lo que varía acá, pueden hacerse distintos compuestos, ¿ya? Entonces acá vamos a tener que ver, y tiene que ser, obviamente, por ejemplo, esto puede ser uno y 2 y esto puede ser, por ejemplo, 3 y este puede ser 5 por ejemplo. Y son dos compuestos distintamente, o sea, son compuestos distintos, ¿ya? Esto es un compuesto A y B, a pesar de que tienen la misma composición, entre comillas, porque tienen los mismos elementos, las proporciones son en números enteros sencillos, ¿ya? En una relación específica, y esto va a hacer que sean distintos compuestos. Así, por ejemplo, vamos a tener este de acá que no cumple porque acá es un oxígeno y acá es un cloro, por tanto no se cumple de que tienen que ser los mismos elementos. Acá está la misma molécula, solamente de que está una H2O y acá está OH2, es lo mismo. Acá también cambia esto. Acá no se cumple de que son dos átomos distintos, sino que son átomos iguales. Y finalmente, esta es la correcta, ¿ya? Porque lo único que varía es eh, finalmente este valor que hace que sean distintos compuestos, pero en sí eh, uno va a tener, por ejemplo, más oxígeno en su composición que el otro. Pregunta. ¿Por qué la D no? Porque son la misma molécula, solamente que está escrita de otra forma. Esta H2O y esto es OH2, que si lo escribes bien, ay, que si lo escribes bien te queda H2O. Entonces no se cumple esto porque son el mismo compuesto finalmente. No cambia la variación de su número. El H2 está acá, el H2 está acá. El O está acá y tiene un 1 y el O acá tiene un 1. Por eso. Porque finalmente no cumple, no sirve para ilustrar la ley de proporciones múltiples, solamente eh, muestra de que se puede desordenar y igual va a ser la misma molécula. Pero eso, ya, tienen que cambiar estos numeritos. Esta acá, la 4, ¿en qué orbital se encontrará un electrón cuyos números sean estos? Pero voy a bajar. Esta acá, intenté hacer la mejor explicación escrita por si acaso, pero igual es complicado explicarlo. Tenemos que saber de que primero este número de acá nos va a indicar el número principal, nos va a indicar en qué orbital está. Ya entonces vamos a ver de qué está en un orbital, no sabemos su orbital, ni sabemos qué electrón específicamente es. ¿Ya? Sabemos de qué es eso, con esa información, si le agregamos esta información de que el número magnético es 1, sabemos de que va a finalmente encontrarse en uno de estos rangos, ¿ya? ¿Por qué va a encontrarse en uno de estos rangos? Porque el 3 ustedes deben saber, cuando hacen todo esto, tarararararara, recuerden, ustedes tienen que hacerse de memoria esto por si acaso, como completar, ustedes deben saber que el 3 aparece en S, en P y en D, ¿ya? Pero lo que va a pasar acá es de que ustedes tienen que saber que el número magnético es 1, por tanto nuestro electrón va a encontrarse acá. ¿Ya? Y si el número magnético es 1, entonces tenemos que saber de que nuestro L, que va a ser el azimutal, que finalmente va a ser este de acá, va a tener que ser 1 o va a tener que ser 2, sí o sí. ¿Por qué? Porque si fuese 0,
el número magnético no tiene posibilidad de ser 1, po, porque va a haber un electrón acá y va a haber un electrón acá, pero no va a haber un electrón en uno, porque no va a existir el uno, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es probar con este y después podemos probar con este. En este caso, vamos a probar con este y vamos a decir de que el L va a valer 1, que el L es igual a P. Entonces 3P. Y ahora no sabemos el número de electrones específicos, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque nos preguntan qué orbital, o en este caso suborbital, se encontrará un electrón cuyos números sean estos. ¿Ya? Con el número de spin, si está positivo, sabemos de que es la flechita va hacia arriba. Y eso, entonces tenemos que empezar acá a jugar finalmente viendo dónde cabe, po, que es lo que aparece acá. ¿Ya? Tenemos que buscar de que el número magnético sea 1, o sea que el electrón esté en 1 y esté hacia arriba. Lo que, lo que debería pasar acá es que 3px es lo mismo que decir menos 1, 3pz es lo mismo que decir 0, y 3pi, no, está desordenado. 3px es lo mismo que menos 1, 3pi es lo igual que eso, pero dejen. Esto es lo mismo que esto, que menos 1, y igual que 0, y z igual que 1. Está desordenado, no sé por qué se desordenó. Eh, pero es lo mismo, x, y, z. Ya va en lo mismo que acá, menos 1, 0, 1. Ya otra forma de mostrarlo, para no poner números. Me preguntaron cuál es la diferencia entre A y C. La diferencia A y C es eso, po, de que si te indicas de que están 3 PZ, está en el 1. ¿Ya? Si tú indicas de que está en 3 PX, está diciendo que el número magnético va a ser menos 1. Fiorella entiendo que sí. Normalmente cuando se lo ponen esto en la PTU, cuando ponen X, Y, Z, se refieren al P. Normalmente no pasan mucho al D, po, porque el D y el F ya son parte de la tabla periódica de los números de transición. Entonces normalmente nos quedamos en S y en P nomás. El S específicamente, sé que no sé si Paloma me puede apoyar acá cuando es solamente S, no sé si sabes bien si si es X, Y o Z. No sé si no Eh, lo puedo. tengo entendido que en el S como que no se ven esas letritas. Como que según yo sería como, o sea, como, no sé si se ven, porque como es, a ver cómo lo explico, esas X, Y, Z se dan como porque la figura que se arma le dan como un nombre a cada una de las cosas, porque me imagino, o sea, creo que lo vieron en clase, que se llaman como unas cositas así, y después como unas cositas así. Entonces este es como uno así nomás, y si no me equivoco, no se le da ni X, ni Y, ni Z. Y después a los otros se les dan nombre como X, Y, X, Z y cosas así. Pero el S no tengo entendido si se le da alguna letrita abajo. Tendría que buscarlo, pero yo sabía, o sea, no lo había escuchado antes, entonces no sé. Yo diría que no. Sí, probablemente no, o sea, es que igual si consideramos la tridimensionalidad no es necesario hacer una diferenciación entre cada uno, porque solamente el S tiene uno nomás, pues en cambio el P, como ustedes pueden, como ustedes eh, han visto, tiene, cuando se habla acerca de Cuando se habla acerca de como dónde se puede encontrar un electrón, se habla de esto, po, de como los espacios y la probabilidad donde pueden estar. Se habla de áreas, no se habla como de como, oh, ahí está el electrón, porque recuerden que no podemos ver dónde está un electrón específicamente, una posición y la velocidad al mismo tiempo. Pero eso, esta de acá, como la configuración electrónica de cada uno, bueno, no es necesario en verdad hacerlo lo mismo, porque este era el truco de este ejercicio, te pedía hacer la configuración electrónica, pero no era necesario para nada. Ya, agradezco también las preguntas que pueden hacer. De este de acá, sabemos de que los electrones son 18. Y este de acá, los electrones también son 18. ¿Alguien,
¿Alguien tiene alguna duda de por qué estoy diciendo así al tiro que es 18? Porque igual puede ser de que alguien no cache si lo hice muy rápido. Por las cargas, ¿ya? Porque acá tiene 17 protones y es carga negativa, por tanto va a tener un electrón más, por eso 18. Y este de acá tiene 20 protones, pero tiene carga positiva más 2, por tanto tiene 2 electrones menos y por eso es positivo. Y por eso ambos tienen la misma cantidad de electrones, ¿ya? Y según eso, ambos son isoelectrónicos, sí, pues, porque tienen la misma cantidad de electrones, ¿ya? Eso es isoelectrónico. Si escribiésemos la configuración electrónica, quedarían iguales, porque tienen la misma configuración electrónica que el... estoy pensando. Tiene la misma configuración que un gas noble, de hecho, de 18 electrones, ¿ya? Los dos tienen el mismo número de electrones, también, y los dos iones poseen la misma configuración electrónica, sí, po, porque finalmente la configuración electrónica nos muestra como los electrones, pero bien ordenaditos, en qué área podrían estar, etcétera. Y, y finalmente van a tener la misma configuración electrónica porque tienen la misma cantidad de electrones. Entonces es la E. Recuerden que estoy explicando rápido porque si alguien tiene alguna duda específica se puede ver rápido. O sea, se puede ver un poco más lento, pero para que no, para, para no perder mucho tiempo. ¿Ya? Los elementos químicos clasificados en el grupo 1A de tabla común tienen común que tienen un electrón desapareado. Esto es correcto. ¿Ya? Por tema de que todos estos electrones van a terminar en 1s. ¿Ya? Van a terminar su configuración en 1s. Eso es algo que deben saber ustedes. ¿Ya? Este electrón va a estar desapareado porque van a tener acá que el s va a tener va a ser el suborbital y va a tener solamente un electrón. ¿Ya? Esto significa que está desapareado, no tiene parejita. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, estos son electrones desapareados. ¿Por qué? Porque tienen parejitas. ¿Ya? Las configuraciones electrónicas terminan en S1, correcto, y todas en estado iónico se encuentran como aniones solubles. Esto es falso, po, ¿ya? Porque en estado iónico, por ejemplo, un NaCl no se va a encontrar como un anión, se va a encontrar como un cation, ¿ya? Y aparte considerando de que en estado iónico el ion no tiene estado iónico, po, también. Es por el hidrógeno, porque no puede estar en estado iónico, y es porque no debería ser aniones, debería ser cationes. Porque todos los del primer grupo, el grupo A1, son metales a excepción del hidrógeno. Pues recuerden que el hidrógeno y todo para abajo son metales. ¿Ya? Recuerden siempre, cuando hablen de grupo 1, tienen que decir de que el hidrógeno también está en el grupo 1. Y eso es lo que normalmente hace que la gente se equivoque. Sí, entonces por eso se pueden haber visto por el estado iónico o porque eran aniones, deberían ser cationes. Entonces por eso 1 y 2. Recuerden, yo siempre recuerdo lo mismo, como que el hidrógeno a la gente se le olvida de qué está. Y a mí siempre se me olvida también. Yo creo que la mayoría. Pero lo ideal es que se lo recuerden muy bien para la prueba. Tatúenselo. Ya. ¿Qué tipo de relación tiene el flúor con el calcio? Ustedes pueden, deben saber de que el calcio está en el grupo 2A, por tanto tiene 2 electrones de valencia y el flúor es del grupo 7, por tanto solamente tiene 7 electrones de valencia, pero puede hacer solamente un enlace, ¿ya? Por tanto, lo que va a pasar es que se va a conformar un compuesto iónico, sí, porque el calcio es un metal, o todos estos elementos tienen que saber si son metales o no metales, tienen que saberse la memoria. El calcio es metal, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, por tanto tiene que ser no metal. ¿Es iónico? Sí. ¿Se formará un compuesto cuya fórmula es esta? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque si tenemos solamente entre estos dos átomos, este se une con este, pero este de acá no tiene con qué unirse. Y si no tiene con qué unirse, no puede existir este compuesto porque va a ser inestable. Entonces necesita otro flúor para que tenga este de acá y le pueda pasar el, el electrón de valencia. Pues y ahí el calcio queda positivo más 2 y este queda
negativo. Y finalmente se forma esto. ¿Y se establece enlace covalente? No, porque dijimos que era iónico. Entonces 1 y 2. ¿Cuántos gramos de NaCl se ocupan para 10 ml de solución? Acá pensamos, ¿cuántos gramos de NaCl necesito tener para tener 0,2 de molaridad de esta solución? ¿Ya? Recuerden de que la molaridad va a ser moles partido por litros de solución. Tenemos que los moles son gramos partido por masa molar. Tenemos los gramos partido por masa molar y tenemos que eso va a ser, esto es lo mismo que decir moles, y esto partido en los miligramos de solución, o sea, perdón, en los litros de solución, nos va a dar la molaridad. ¿Ya? Sabemos que son 10 ml, por tanto los 10 ml tenemos que pasarlo a litros y eso es 0,01 litros. Y bueno, resolvemos. Esto pasa para ella multiplicando. Bueno, acá está escrito en verdad. ¿Ya? Y nos va a dar 0,120, 0,116 gramos. Eso es lo que nos da, era resolverlo. ¿Ya? La técnica acá era básicamente ver qué es lo que teníamos e intentar resolverlo con eso mismo. La 9. La 9 en sí se resolvía. ¿Cuál es la concentración molar de los iones de una solución de 4 gramos partido 4 porcentual masa volumen de NaOH? Masa molar 40 gramos mol. Ya, está un poco más complicado porque ocupaba una cosa rara que era, primero, esto tenemos que asumir que son 4 gramos de NaOH en eh, 100 gramos, perdón, 100 ml de solución. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, nos preguntan cuál es la concentración molar de los iones. La concentración molar es molaridad. Entonces, la molaridad va a ser gramos partido por masa molar, que en este caso de este soluto, partido en los litros de solución, que va a ser 0,1 porque esto lo pasamos a litros, y resolvemos. Ya lo que va a pasar es de que la molaridad nos va a dar 1, pero tenemos que saber de que este es un compuesto iónico. Por tanto, cuando está en una solución, se divide en Na positivo y en OH negativo. ¿Ya? Y lo que va a pasar es de que va a haber 1 de molaridad de este y a haber 1 de molaridad de este. Entonces, en total, nos preguntan cuál es la concentración molar de los iones, que en total es 2, por la suma. Qué trampa, ¿cierto? Sí, es una trampa. Así que ojo con leer, pero es para que ustedes sepan. Ya, este de acá en verdad no voy a leer mucho más, pero preguntaba respecto, perdón a la gente de que lo resolvió así, pero así son un poco los ejercicios de la PET, uno dice, algunos son como, ¡hoy que está fácil este! Y después se da cuenta de que lo leyó mal y la tiene mala por algo, ¿ya? Pero así son los ejercicios, ¿ya? Hay algunos que se ven fáciles y son difíciles en verdad, así que mucho ojo, y hay algunos que se ven súper complicados, pero está la respuesta así como al verla. Por ejemplo, este de acá de configuración electrónica que veíamos acá, como este de acá, que nos pedía escribir la configuración electrónica, no era tan complicado. Pero si empezamos a escribir la configuración electrónica, claramente íbamos a estar un siglo haciéndolo. Esta de acá nos preguntaba, ¿es cierto que cuando el agua tiene sal disuelta tarda más tiempo en hervir que cuando no la tiene? El profesor responde que sí. Y la mejor respuesta en interrogante es esta de acá. Porque cuando se le agrega un soluto, eh, va a aumentar el punto de ebullición. Ya, así se llama la propiedad. Aumento del punto de ebullición. Por lo tanto, va a necesitar mayor temperatura para que bulla. ¿Ya? Eh, Después, o sea, es la más correcta, porque en verdad la otra tendríamos que leerla, pero para no perder mucho tiempo no la vamos a leer. Igual si alguien tiene alguna duda específica, ¿por qué no esta? La podemos ver específicamente, pero esa es la correcta y
Y la explicación es básicamente lo que indiqué, po. Si se le agrega un soluto, aumenta el punto de ebullición. La 11. Un alumno analizando una tabla periódica afirma lo siguiente: de acuerdo con su posición en la tabla, el átomo de potasio es más grande que el átomo de calcio. Esto es una conclusión. ¿Por qué? Porque eh, en sí es básicamente con la información que ya tiene, hace un análisis, infiere algo y llega a esta conclusión. ¿Ya? Porque finalmente hace porque finalmente hace todo este proceso de el método científico. El alumno, no, porque lo que pasa es que analizando, en sí lo que pasa es de que, sí, dice que está analizando, pero es parte de llegar a, porque esta es la afirmación, po, y respecto a esto nos preguntan, porque a pesar de que está analizando, yo analizo la tabla periódica, pero llego a una conclusión, que es lo que él determina acá, po, ¿ya? Como que finalmente el enfoque está en lo que está entre comillas y no en lo que un poco cuenta antes. Sí, perdón a la persona que dijo, ay, así analizando. Y a pesar de todo igual, sí, pues como el enfoque que le da también ese tema en la prueba, como que ustedes tienen que cachar al tiro el enfoque, por eso tienen que hacer harto ejercicio, porque siempre salen de estos ejercicios así como que, ay, pero es que dice analizando, pero en sí no es analizando porque no es el enfoque que tiene la pregunta. Este acá es mucho más complejo el 12, que es estequiometría. En sí lo que tenían que hacer era mucho ejercicio. Que era primero balancear la ecuación, siempre se balancea. Después se ve, lo que nos preguntan es que reacciona en esto, que reacciona esto para poder obtener esto. Que es lo que más importante, lo que más no importa. ¿Por qué? Porque ya nos dicen que el exceso es esto. Y el reactivo en exceso no nos importa, solamente nos importa en este caso el reactivo en déficit o que el reactivo que se va a acabar primero. Entonces, ¿con cuántos de estos nos va a dar esto de acá? Primero que todo tenemos que balancear. Ya en caso que no esté balanceado no podemos no podemos hacer nada. Se balancea y dos de estos nos van a permitir hacer uno de estos. ¿Ya? Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es en esta reacción, ¿cuántos moles participan? Si acá 2 moles hacen un mol de esto, ¿cuántos moles en esta reacción participaron? Y como vimos, en esta reacción hay 0,1 moles. Entonces, si con 2, ahora voy a si con 2 moles de CuCl hago un Cu2S, si tengo 0,1 mol de CuCl, ¿cuántos de estos voy a hacer? Yo hago esto y me va a dar finalmente cuántos moles son, ¿ya? Y teniendo los moles, sabemos que son los gramos partido por masa molar. La masa molar la podemos calcular, ¿ya? De toda acá, la podemos calcular. Porque tenemos nuestra querida tabla periódica, ¿ya? Entonces tenemos la masa molar, tenemos los moles y nos faltan los gramos. Y los gramos es finalmente lo que nos preguntan. ¿Ya? ¿Cuántos gramos de esto se obtiene? Y ahí lo podemos sacar. La respuesta es 7,95 gramos. Esto acá la 13. La 13 es muy de materia, en realidad. ¿Ya? La molécula esta presenta la siguiente característica. Posee dos enlaces covalentes. No sé, vamos a verlo. Franco, preguntaron algo de la 12. Preguntaron qué Ya, multiplicaste. ya, veo el tiro. Ah, ya. Pregunto, ¿qué multiplique? Ya, acá lo que se realiza finalmente es la regla de 3. De la regla de 3 se obtiene cuántos moles son de eso. Espera, que están hablando en el chat y no entiendo bien qué está pasando.
Preguntaron, profe, la dosis que multiplicó al final. Ya, se sacan los moles, ¿cierto? Se sacan los moles y tenemos 0,5 moles. ¿Ya? Tenemos los gramos y la masa molar se saca. Como es Cu2S, son 2 veces la masa molar del Cu, que sabemos que es esto, más la masa molar del azufre, que es 32. Y lo sumamos y nos da 159. Entonces, ahí. Entonces multiplicamos masa molar por moles, nos va a dar los gramos. Eso. Eso es la única multiplicación que se hizo al final, que es la regla de 3. O sea, no la regla de 3, sino como resolviendo la ecuación. Ya, genial. Esta de acá, como vimos, presenta la siguiente característica. Posee dos enlaces covalentes, ¿cierto? Tenemos que saber de que el azufre se encuentra en el mismo grupo que nuestro amigo el oxígeno. Por tanto, va a tener dos pares acá de electrones y va a tener dos libres. Entonces, esto es lo que va a pasar. ¿Tiene dos enlaces covalentes? Sí, porque este de acá es un no metal y este de acá también es un no metal. No existe polaridad en sus enlaces, esto es falso. Para que no exista polaridad en sus enlaces, eh, tendría que pasar que tuviera la misma electronegatividad, ya en este caso, misma electronegatividad. O si no, que por ejemplo pasase como esto, de que tirasen para el mismo, los electrones tirasen con la misma fuerza para todos los lados, pero en este caso uno podría decir, ah, ya, pero que ambos tiran, uno tira para la derecha, otro para la izquierda, se anulan. Podría ser. Pero tiene estos dos electrones y estos dos electrones en conjunto son muy electronegativos. Entonces hace que tenga polaridad sí o sí. ¿Ya? ¿Es una molécula polar? Claramente, porque por eso se forman finalmente polos. ¿Ya? Los hidrógenos tienen poca electronegatividad. Estos dos pares tienen mucha electronegatividad, por eso tienen un campo electromagnético más grande y el hidrógeno tiene un poquito. ¿Ya? Y no tiene momento dipolar, esto es falso. Ya si no tuviera momento dipolar, entonces no sería polar. Y eso haría de que la correcta sería la 1 y la 3. Ya ahí la explicación está un poco más ahí, pero eso. Recuerden, todas las explicaciones están ahí y este documento de resolución se los vamos a subir, así que tranquilidad. El 14 ya lo resolvimos de alguna forma, o Sí. sea, ya lo Y habíamos visto. ahora te relevo yo. Sí, Puedo ir nomás porque para que te voy a ir para tu casa. Así que tranquilo. sí. Voy a dejar de compartir y les dejo con la paloma. Ya, en caso de cualquier duda, consulta que tengan, eh, ya, que le vaya bien esa ahí. En cualquier caso, cualquier duda que tengan, lo que sea, eh, si la paloma se lo puede resolver, genial. Si no, la preguntan al correo. Recuerden de que Yo tengo una pregunta al tiro antes de que te vaya. Y una persona sí. me preguntó si estaba su prueba y yo le dije que sí, pero que las últimas como que no estaban. Entonces me preguntó si se le van a si se le va a evaluar con esa respuesta. No. eh, si se evalúa finalmente con la que hasta que se cerró el control, las que dejaron ahí, hasta esa. Pero quedaron todas guardadas. Eso. Eh, Eso. ya, que te vaya bien nomás, po. Ándate para tu. Ya, sí, me voy por mi casa. Profe, las hojas que están prestando la vamos a subir la próxima semana porque la gente este fin de semana tiene que resolver la, el control atrasado y para que no haya spoiler. Pero eso, que les vaya súper. Cualquier pregunta me lo pueden hacer al correo. Vamos a estar atentos. Ya. Chao, chao. Eh, Abraham, que te vaya bien Que ya. le vaya. Las personas que me están preguntando si sus respuestas se guardaron, lo vamos, no sé si les molesta que lo veamos al final de todo para poder ir avanzando por las personas que se tienen que ir yendo y todo eso. Así que al final de todo, si alguien me quiere preguntar si sus respuestas están, lo reviso. ¿Ya? Las personas que se tengan que retirar, adelante nomás, porque igual ya es tarde, así que voy a apagar mi cámara porque a veces como que se me va un poco la onda, pero vamos a seguir con la revisión, con las personas que queden. La alternativa de la 14 la resolvimos delante y es la C. Sí, la 14 es la C.
Así que seguimos nomás con las personas que están. No sé si necesitan que explique la 14 de nuevo o ya está. Como para seguir avanzando igual como lo hizo Franco. Vayan mandando por el chat nomás, por interno. Ustedes saben que yo no voy a decir sus nombres en voz alta ni nada. Así que ya. Ya sí, pero era la C. Ya, cualquier cosa me avisan. Entonces seguimos con la 15. ¿Se ve bien, cierto? Sí, profe. Sí, nice. Ya, entonces la 15. Aquí lo que nos decían, bueno, me sale como al revés, esto de aquí abajo debería salir arriba, pero bueno, dice si 0,8 moles de HCl se disuelven en. Entonces tenemos tres casos distintos en los que tenemos que calcular. Entonces en el primero sería, si 0,8 moles se disuelven en 0,5 litros de solución. Entonces, 0,5 litros. Y aquí dividimos, y eso nos va a dar efectivamente 1,6 m. Entonces esa es verdadera. En la 2 sería lo mismo. 0,8 mol nos dicen que se disuelven en 0,2 litros de solución. Entonces, no, 2 litros de solución, perdón. Y eso nos daría 0,4 m. Entonces esta también estaría buena. Y por último la 3. Sí, no te preocupes, sí, esta parte, las personas que se tengan que ir, retírense nomás porque esta parte no es obligatoria, es para las personas que quieran como ver un poco la revisión, si les quedó alguna duda con alguna pregunta y todo eso. Pero si dieron el control ya están presentes. Así que ni un problema, que les vaya súper bien. Seguimos con la 3 porque para que las personas que tengan que estar aquí un rato. Ya. Entonces teníamos los 0,8 moles y nos dice que ahora son 400 ml. La molaridad se calcula con los litros. Entonces, 400 ml hay que pasarlo a litro y esos son 0,4 en este caso. Entonces, esto se divide en 0,4 litros y eso nos da como resultado 2 molar. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 15 es la E. Todas son correctas. Pasamos a la 16. Si a nadie, recuerden que si van quedando dudas, me van avisando nomás. Estoy tratando de pasar rapidito igual que Franco. Entonces, aquí nos dicen, si se enlazan dos átomos que tienen el mismo valor para sus electronegatividades, eso me quiere decir que lo más probable es que sean el mismo átomo. Por lo tanto, sería como algo como CC o HH, algo así. Porque recuerden que en clase vimos que usualmente los que tienen las mismas electronegatividades como que tienen que ser, usualmente es el mismo átomo. Entonces, dice el enlace formado. Por lo tanto, nos preguntan por la verdadera. Dice que se enlazan solo dos. Entonces, tiene que ser covalente. Aquí nos dicen enlace. Y ahí nosotros vimos tres tipos de enlace entre comillas. Está el metálico, está el iónico y está el covalente. En este caso sería el iónico no puede ser, porque ya vimos que tenían que ser como el mismo tipo de átomo, y en el iónico tenemos un metal y un no metal, e instantáneamente ya no tenemos el mismo átomo, por lo tanto un iónico no es. Metálico, los metálicos no forman enlaces como tal, forman una especie de como nube electrónica, por decirlo de alguna forma, como una especie de nube de electrones y cosas así, pero no forman un enlace como tal como lo hacen los covalentes, por lo tanto esto también se anula y solo el enlace puede ser covalente. Entonces la 1 sí es. Descartamos esta. Entonces, proseguimos. La 2 dice, tiene que ser apolar. ¿Y qué pasaba cuando yo tengo dos átomos que se enlazan con la misma electronegatividad? Estas al restarla nos va a dar un mu total de 0 y por lo tanto no hay nube electrónica en este enlace que se formó. Y por lo tanto, lo que se forme, el enlace formado va a ser apolar. Entonces esto también sería real. El dativo, los dativos usualmente se forman en
en enlaces mucho más complejos o con más átomos. Y aquí solo tenemos dos. Entonces podemos asegurar que, o sea, se podría decir que este enlace formado va a ser no dativo. Por lo tanto, esta también sería, o sea, esta sería no correcta, porque el enlace formado sería no dativo. Chao, que les vaya bien. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Voy a ir avanzando, así que recuerden interrumpirme nomás, ningún problema. La 17. Aquí preguntan cuál de las siguientes mediciones no depende de la cantidad de masa de soluto usada. Que no dependa de la cantidad de masa significa que estamos hablando de propiedades intensivas. Y el punto de ebullición del agua es una propiedad coligativa. Y la temperatura de fusión del cobre también. Y habíamos quedado en la clase de propiedades coligativas que estas propiedades coligativas sí dependen de la cantidad de masa. Porque si yo tengo más soluto, más cuesta que algo se bulla o más cuesta que algo se me derrita, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la 1 y la 2 quedan anuladas, o sea, la 1 y la 3 quedan anuladas porque sí dependen de la masa. En cambio, la densidad del alcohol etílico puro siempre será la misma. La propiedad... porque es como... ¿cómo se llama esto? Se supone que las temperaturas de fusión y, los puntos de ebullición pueden ir como... bueno, van variando a distintas presiones y también, por ejemplo, si bien, por ejemplo, el agua, si bien empieza a ebullir a los 100 grados Celsius, si yo tengo más agua, más cuesta que ebulla. Entonces, y lo mismo pasa con el cobre. Los puntos de ebullición y las temperaturas de fusión pueden modificarse, y aquí dice, porque no es solo, dice, pero la propiedad no es el cambio del punto de ebullición, lo que pasa es que aquí dice, no depende de la cantidad de masa absoluto, o sea que tenemos que asumir en este ejercicio que estos que están acá se van a mezclar con algo, con un soluto, y a partir de eso obtendremos como alguna medición. Pero no estaría más correcto decir punto de ebullición de una solución acuosa. Podría ser un error como de redacción, pero a lo que va el ejercicio es que aquí en el ejercicio me preguntan, quizás podría ser, en vez de las siguientes mediciones, podría ser como, es que igual son como mediciones, ¿cuál de los siguientes parámetros o algo así? No depende de la cantidad de masa de soluto, que es algo extra a lo que está acá. Entonces, si yo el cobre lo mezclo con un soluto, la temperatura de fusión va a cambiar. Si yo el agua la mezclo con un soluto, el punto de ebullición va a cambiar del agua, porque se forma como esta solución. En cambio, la densidad del alcohol etílico tiene como su densidad propia, por decirlo así, y al mezclarse con algo, la densidad nunca depende como de la masa de mi soluto, porque es una propiedad es una propiedad intensiva, por definición. Igual ahí hay un tema como de redacción, está como media rara, ¿no? Lo que pasa es que dice, pero no dice que se mezcle con un soluto. Llego a eso porque acá salen como estas especies de... salen como estas cosas y están como solas. Entonces, cuando me dicen no depende de la cantidad de masa de soluto, quizás aquí, no sé, el cambio de algo podría ser, por eso digo que igual la reacción está un poco extraña, lo voy a conversar con Franco y le voy a preguntar, como qué onda, y ahí él les puede mandar como quizás una explicación mucho más detallada, pero yo por eso concluí que se modificaba o que se mezclaba con un soluto, porque acá me mencionan como cositas solas, y aquí al final me hablan de masa de soluto en la pregunta. Por eso llegué a que se mezclaba con un soluto. Solo por eso y nada más que por eso.
Y además de que por definición, son los puntos de ebullición, los puntos de fusión y todo eso, por definición, y como por lo que son como son propiedades extensivas. Y que sean propiedades extensivas significa que dependen de la cantidad de masa, de lo que tenga. Pero de todas formas, lo voy a conversar con Franco y los coordinadores para que les envíen como algo un poco más detallado con esta pregunta, y ahí va a quedar como pendiente, ¿ya? Para que ahí ustedes no se queden con la duda tampoco y eso. Así que la dejamos pendiente, la dejo marcadísima. Finalmente la respuesta correcta era solo 2, pero como les dije, lo voy a conversar con Franco. Avanzando a la siguiente. Sí, que les vaya bien. Avanzando a la siguiente, en esta 200 gramos de solución de concentración 20 masa significa que hay 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, yo aquí lo tengo que pensar como, si yo tengo 200 gramos de solución, como lo que me dan aquí, entonces, ¿cuántos gramos de soluto tengo? Y hago una especie de, sí, que les vaya bien, hago una especie de regla de 3 y me termina dando ya, anulo cositas y me termina dando 40 gramos de soluto. Entonces ya, esta está bien. Tengo 200 gramos, si a 200 le resto 40, me da la cantidad de solvente y me da efectivamente 160. Entonces está bien. Tengo 200 gramos. Estos 200 gramos equivalen a 0,2 kilogramos. Entonces esta también está bien y por lo tanto las 3 están bien. Eso con la 18. Recuerden detenerme nomás si hay alguna duda, porque voy a seguir avanzando como en honor al tiempo, ya que había personas que necesitaban de la 22 en adelante, que en realidad no sé si siguen en la llamada, pero si están ahí me dicen. Y si todavía quieren como de la 22 en adelante como algo más como detallado. Ya, la 19. Vamos a tener que nos dicen que la solubilidad de este compuesto en agua es de 40 gramos por cada 100 ml. Eso significa que 100 ml de agua me aguantan 40 gramos de soluto. Entonces, a mí en el enunciado me dicen que tengo... eso, vean lo que Franco dijo en el chat, que está el forms para evaluar el control en la unidad para que le envíen a su grupo de curso, por favor. Gracias, Franco, que te vaya bien. Ya, entonces, si yo veo las respuestas, las alternativas, me hablan de si está sobresaturada, si está insaturada, si está saturada aquí de nuevo, si se forma precipitado. Entonces yo tengo que calcular cómo está esta solución que yo formo. Entonces, si a mí me dicen que tengo 50 ml de agua, entonces puedo hacer como una especie de regla de 3 y ver estos 50 ml de agua que yo tengo, cuánto soluto me aguantan. Entonces ya, aquí yo resuelvo y me va a dar como resultado, a ver, espérense, como que hice algo mal. Ya, esto se nota con este y este con este y me termina dando 20 gramos. Es decir, 50 ml de agua, 50 ml de agua me aguantan 20 gramos de soluto. ¿Y cuánto le estoy agregando? 20 gramos de soluto. Entonces, esta sería una solución saturada. Y si es saturada, significa que podría ser esta y es la única que podría ser. Así que eso. Y además la saturada sí es estable. La insaturada era la no estable. Con la 19. Recuerden irme interrumpiendo nomás, ningún problema con eso, por el chat, por interno, como más les acomode. O por voz, me interrumpen nomás, ningún problema. Seguimos, la 20. Dice calcular la masa de soluto necesaria para preparar 200 ml de BaOH2 a 0,25 molar, considerando que la masa molar de
BaOH2 es de 171,3. Entonces me dicen que tengo 0,25 molar. Entonces, 0,25 molar significa que yo tengo 0,25 mol partido en 1 litro de disolución. Entonces, me dicen aquí que yo tengo que preparar, y lo voy a marcar con otro color, tengo que preparar 200 ml de disolución. Por lo tanto, vamos a calcular, estos 200 ml equivalen a 0,2 litros. Vamos a evaluar cuántos moles yo tendría en mi solución formada de 200 ml. Entonces pongo aquí 0,2 litros de disolución y X. Y de nuevo hago una regla de 3 y aquí me va a dar como resultado 0,05 moles de, y aquí es de soluto, y mi soluto es esta cosita gigante. Entonces vamos a tener en mi disolución de 200 ml 0,0, en mi disolución de 200 ml 0,05 moles de soluto. Entonces, en el enunciado nos dicen, y voy a borrar esto para poder marcarlo, que la masa molar es de 171,3. Entonces sabemos que 171,3 gramos de soluto me conforman un mol. Entonces, si yo tengo 0,05 moles, ¿cuánto de masa tengo? Y aquí calculamos con nuestras calculadoras y nos va a dar 8,57 gramos, que es la alternativa correcta. Eso con la 20. Pasamos a la 21. Que vamos a ver como destacador, dice, la solubilidad del dióxido de carbono gaseoso en el agua, y dice aumenta con la temperatura. Y habíamos hablado en la clase de propiedades coligativas de que la solubilidad de los gases disminuye con la temperatura. Por lo tanto, la 1 sería falsa. Y por lo tanto, cuenta. Porque me están pidiendo las falsas. 2. Nos dicen que la solubilidad de los sólidos en agua en general aumenta con la temperatura. Y esto también lo vimos, se vio en la clase de propiedades coligativas, y esta sería verdadera y por lo tanto no puede estar entre las alternativas correctas porque me piden las falsas. 3. Una mezcla entre agua y aceite es homogénea. Y hemos visto a lo largo de nuestras vidas que en realidad el agua y el aceite hacen una mezcla heterogénea y por lo tanto no se puede considerar una solución porque las mezclas heterogéneas no son consideradas soluciones porque por definición las soluciones son homogéneas. Y por lo tanto agua y aceite no. Y por lo tanto esta es falsa y para nuestras alternativas es correcta. Igual, como dato PSU, no sé, por ejemplo, si ya cacharon que la 1 es, van borrando. O sea, por ejemplo, ya sabiendo que la 1 no era, podían borrar, o sea, que la 1 estaba como entre las alternativas correctas, pueden eliminar esas dos. Después sabían que la 2 no iba, entonces pueden eliminar esta. Y aquí no sé si ven, pero aquí se condicen estas dos. Entonces, en realidad, no sé, pues en la PSU, si quieren ahorrar tiempo, podrían, no sé, cachar esta nomás si es verdadera o falsa y a partir de eso marcar la correcta, como para ahorrar tiempo. Así como técnica. Pero eso, igual las vamos a ver todas ahora, pues, pero en la PSU como técnica de repente eso sería un poco como para ahorrar un poquito de tiempo. Pero igual tenga cuidado porque a veces como que uno se la puede como echar haciendo eso mismo. Así que bueno, ahora nos dicen, la solubilidad del líquido en líquido depende de la presión. Y no, la presión solo afecta a gases. Por lo tanto, esta es falsa y correcta para nuestra alternativa final. Y por último, los gases se pueden separar de otros gases por destilación. Y esto es falso porque lo que se separa por destilación son los líquidos. Y los gases se separan por una técnica que es como de adsorción, con D de dedo. Y que eso, la alternativa correcta finalmente sería la D. Ahora pasemos a la 22, que era una de las que pidieron, si no me equivoco. Ya, en esta nos piden, la disolución congela A. O sea que yo tenía agua, le agregué etilenglicol y me preguntan a qué llevo. Aquí ocupamos la fórmula de Cami.
Y vemos qué tenemos. Nos dan el Kc, por lo tanto ya tenemos esto. El I nos dicen que el etilenglicol es un no electrolito y por lo tanto el I va a ser 1 y solo nos falta la molaridad. Primero que nada vamos a tener que calcular la masa molar del etilenglicol. Entonces, bueno, esto se calcula como, sería el 12, que es la masa del carbono, por 2, más 1 por 6, más 16 por 2, y eso me da en total 62 gramos por mol, la masa molar. Entonces, nos dicen que tenemos 25 gramos de esto. Por lo tanto, si un mol de etilenglicol masa 62 gramos, entonces, ¿cuántos moles equivalen a 25 gramos? Y esto ya se resuelve y me va a dar 0,4 moles. Luego, a partir de esto, podemos calcular la molaridad, porque la molaridad se calcula como mol de soluto partido en kilogramo de solvente. Y me dicen que mi solvente, voy a borrar un poquito aquí, mi solvente son 75 gramos de agua. Estos 75 gramos, como a mí me lo piden en kilogramos, tengo que pasarlo a... Sí. Voy más lento. ¿En qué parte me devuelvo? Dime nomás. Profe, si pudiera iniciar del ¿De nuevo? principio, se lo agradecería mucho. Ya, sí, obvio. Igual, para las personas que se tienen que ir, esto va a quedar grabado y se va a subir, así que ni un drama. Las personas que se puedan quedar y seguir como resolviendo sus dudas, háganlo con toda confianza. Ya. Entonces, aquí nos dicen que yo, como básicamente con esto nos indican, y de hecho con esto también, que se cambió la temperatura de congelación. Y la fórmula que ocupamos para el cambio de temperatura de congelación va a ser la fórmula CAMI. El Kc lo dan en la... voy a marcar con rojito las cosas que nos dan. El Kc me lo dan en el enunciado, entonces lo tengo. Me dicen que mi soluto es no electrolito. Que sea no electrolito significa que no se va a disociar y por lo tanto el coeficiente de Van Hoff va a ser 1. Entonces mi I también lo tengo. Por lo tanto, lo único que me falta es la molaridad. ¿Y qué necesito para calcular la molaridad? La molaridad, la fórmula es moles de soluto partido en kilogramos de solvente. ¿Ya? Entonces, los kilogramos de solvente sí los tenemos porque los dan en el enunciado y los vamos a marcar con otro color como para no confundir más. Nos dicen que hay 75 gramos de agua y ese es nuestro solvente. Entonces, estos 75 gramos de agua tenemos que transformarlos a kilogramos. Y bueno, ahí se hace como la fórmula de conversión y todo, y vamos a llegar a que son 0,075 kilogramos de solvente en este caso. Kilogramos de agua, que es nuestro solvente en este caso. Y nos faltan los moles de soluto. Por lo tanto, tenemos que calcular. Para calcular los moles de soluto, yo necesito la masa molar del etilenglicol, que es mi soluto. Y para calcular la masa molar, me voy a ir como a escribir aquí. La masa molar, recuerden que era la masa de cada átomo individual multiplicado por la cantidad de veces que está como en la fórmula. Entonces, si el carbono masa 12, lo multiplico por 2, más el hidrógeno masa 1 gramo, pero está 6 veces, entonces lo multiplico por 6. El oxígeno masa 16 gramos, entonces lo multiplico por 2. Y eso ya, yo lo calculo con la calculadora y todo, y voy a llegar a que esto es 62 gramos por mol. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿O me devuelvo? Díganme por el chat, por interno, como prefieran. ¿Hasta ahí cómo vamos? En sacar la masa molar. ¿Bien? Sí, ya. Entonces, tenemos nuestra masa molar. Nos dicen que agregamos 25 gramos de este compuesto. Entonces, yo puedo hacer una regla de 3. Yo sé que un mol
de etilenglicol, que es mi soluto, masan 62 gramos. Entonces, si yo a lo que tengo aquí le eché 25 gramos, entonces ¿a cuántos moles equivale esto? Esa es como la regla de 3 que yo hago, en este caso. Entonces ya, eso se resuelve y me va a dar 0,4 mol, aproximadamente. Entonces, si yo tengo 0,4 mol, ya puedo reemplazar aquí arriba, porque ya tengo el dato que me faltaba. Entonces, aquí arriba lo que voy a poner va a ser 0,4 moles de soluto, que en este caso es etilenglicol. Y el resultado de esto es 5,4 M chiquita. Ahora, voy a borrar como lo que está acá abajo. De todas formas, en el solucionario esto está. Así que si van como entendiendo hasta ahí, igual esto después está en el solucionario. Así que voy a como borrar nomás. Entonces, llegamos a 5,4 M, que era el único factor que nos faltaba para poder calcular la variación de esta temperatura. Entonces, reemplazamos los valores. Teníamos 1,86 multiplicado por la molaridad, que es 5,4, multiplicado por el coeficiente de Van Hoff, que es 1. Esto, como resultado, nos va a dar 10 grados Celsius, aproximadamente. Si les da como 9,8, 9,9, 9,7, igual está bien. Lo más cercano es 10, en este caso. A veces con las aproximaciones como que pueden variar así como 0,3 decimales para arriba, para abajo. Usualmente para abajo, pero 10. En este caso como que aproxímenlo a 10. Igual como viendo las alternativas uno cacha más o menos a qué se acerca el resultado al que uno llegó. Entonces tenemos estos 10 grados Celsius y vamos a tener que es la de congelación. Por lo tanto, sabíamos que la fórmula de la variación de temperatura de congelación es temperatura inicial menos temperatura final. Y reemplazamos. La variación de temperatura es de 10 grados Celsius. La temperatura de congelación del agua solita es 0. Y entonces, ¿cuál es la temperatura final? Y al resolver esto, pasar sumando para allá, restando para acá y todo, llegamos a que la temperatura final es de menos 10 grados Celsius. Y esa es la respuesta correcta. ¿Se entendió? Igual era como medio largo. Medio largo y había que... Dime. ¿Por qué hizo temperatura inicial menos final? Ahí me huye. Lo que pasa es que en la de congelación como que se ve así porque lo que yo hago cuando agrego un soluto no volátil a un solvente es que usualmente mi temperatura de fusión va a bajar. Y de hecho, si esto fuera así como común y corriente, el valor de la Kc debería ser negativo. Entonces ahí el valor de la variación me daría como menos 10 y sería el típico variación que es como lo de final menos inicial. Pero en este caso, como me lo dan positivo, usualmente tienen que asumir, y de hecho, no recuerdo si estaba en su guía, pero tienen que reemplazarlo así. Pero usualmente se los van a dar como con agua y la temperatura o sea, siempre tienen que asumir que la variación es como una bajada. Por lo menos en fusión es una bajada y en ebullición es una subida. Entonces, si este resultado, no sé, bueno, aquí me dio 10. Entonces, pongamos este 10 aparte. Si esto fuera, si esto es una variación de temperatura de congelación, entonces asumimos que esto es lo que bajó. En 10 grados Celsius bajó la temperatura de congelación. Entonces, si originalmente era 0, ahora va a ser menos 10. Si originalmente era menos 10, ahora va a ser menos 20. Si originalmente era 10, ahora va a ser 0, porque baja en 10 grados Celsius. Ahora, si vemos esto como si fuera la variación de temperatura de ebullición, vamos a asumir que esto sube.
Entonces, si mi temperatura de ebullición es 100, vamos a decir, ya, varía en 10. Entonces, mi temperatura de ebullición final va a ser 110. Si, no sé, pues mi temperatura de ebullición inicial era 90, yo le agregué mi soluto, varía en 10. Entonces, mi temperatura de ebullición varía en 10. Por lo tanto, sube 10 y mi temperatura final de ebullición sería 100. No sé, si como que se entiende un poco a qué voy con esto de las variaciones. Sí, profe, sí se entiende. Gracias. Sí, o sea, igual esto como del inicial, final es como medio enredado, pero traten de pensarlo como más así. Igual en una de esas se ahorran un poco de tiempo en vez de estar haciendo esta regla, esta resta de 0 menos 10. O sea, sí, eso, 0 menos 10. Pero es eso básicamente, porque termina dando como inicial menos final en vez de lo común, que es final menos inicial. Pero eso. Alguien dijo, no sé por qué me dio D en la prueba. Pucha, en el solucionario que se manda después, quizás podrías como comparar el desarrollo que hiciste con eso. Y ahí cachar más o menos, a mí me pasó varias veces que como que me confundía entre números y cosas así. Pero es pura práctica acostumbrarse a este tipo de ejercicio. En la PSU no les va a salir un ejercicio tan largo, pero igual es bueno que se acostumbren a este tipo de ejercicio y de razonamiento, porque así después otros ejercicios se les hacen mucho más simples de entender. Así que, ¿se entiende el 22 para seguir al 23? ¿O necesitan que, o sea, o explico algo de nuevo? Díganme nomás. Yo sé que están cansadas y todo, pero eh, estoy aquí para ayudarles. Eso. Ya. Seguir nomás entonces. Pueden seguirme deteniendo nomás, ningún problema. La 23 nos dicen que nos preguntan la concentración molar. Ya, y aquí hay dos opciones. O usamos la presión osmótica o usamos la pavo ratón. Con las dos llegamos al resultado, pero vamos a usar la de presión osmótica porque me da la molaridad al tiro. ¿Ya? Entonces, o prefieren que vaya con la de pavo ratón, no sé cuál es la que más ocupan, porque me voy con la que ustedes prefieran. La primera, la de... Ya. Entonces, uy, perdón. Em, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Nos dan, de aquí, de los datos que nos piden, ¿qué tenemos? Nos dan la presión, nos dan la temperatura y R es una constante, por lo tanto, siempre la vamos a tener. La temperatura, recuerden que en presión osmótica debe estar en Kelvin. Por lo tanto, el 25 tenemos que transformarlo. Y para transformar grados Celsius en Kelvin, tenemos que sumar 273,15. Y eso nos va a dar 298,15 Kelvin. Entonces reemplazamos. 7,7 va a ser igual a la molaridad por el R, que es 0,082, por 298,15. Todo esto pasa dividiendo. Entonces, finalmente, la molaridad me va a dar 0,32. Mol partido en el litro. Eso. Ya. Entonces aquí me da la molaridad. Y en el enunciado, muy importante fijarnos en esto, porque si esto fuera cualquier otro número, habría que calcular todo, ¿no? Pero como nos dicen que es un litro, lo vemos como, ya, si yo en 0,32, si yo tengo 0,32 moles en un litro, entonces ¿cuánto tengo en? Un litro, tengo 0,32. Entonces está bien, como el cálculo está como bien hecho. Y por lo tanto la molaridad a la que deberíamos llegar es 0,32. Eso. Esta era como para calculadora, los números están bien grandes.
¿Me expliqué bien? Como para seguir. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces, la 24 ya. Esta es como... Está hecha como para confundir, para hacerles pensar que necesitan más datos de los que tienen, pero en realidad no es necesario. Aquí lo que nos pasa es que nos dicen que vamos a tener una solución acuosa y yo le agrego un soluto, que es el KBR, y con este mi presión de vapor total va a cambiar. Por lo tanto, vamos a pensar en la fórmula de presión total de vapor de una solución. Y esa fórmula es presión del solvente puro, o sea, la del agua pura, es 0,2, siempre va a ser la misma, ese valor nunca va a fallar, o sea, nunca va a cambiar, a menos que se cambie la temperatura, pero en este caso tenemos 60 grados Celsius, entonces se mantiene constante para todas las alternativas. Y o sea, eso se multiplica por la fracción molar del soluto. Entonces, lo único que en este caso, mientras más cantidad de soluto en relación a la solución es la que tiene mayor peso. Sí, ese es el tipo de relación que tenían que hacer en esta pregunta. Si yo tengo más soluto en relación a la cantidad de solución completa, entonces esta fracción molar va a ser mayor, porque no sé si se recuerdan que la fracción molar es mol de soluto partido en mol de solución, los moles totales en la solución. Entonces, mientras más masa de soluto yo tengo en relación a la masa total de la disolución completa, eso significa que mi fracción molar teóricamente debería ser más grande. Entonces, lo que aquí yo recomendaría hacer, y que fue lo que yo también hice como para poder resolver este ejercicio, era ir comparando, por ejemplo, aquí tenemos 10 gramos en 100 gramos de solución. Entonces ya, lo escribo así, me da como 0,1. Aquí tenemos 30 partido en 180 de solución. Entonces ya 30 partido en 180. 1 partido en 9. No, es que no se sabía las tablas. Ya, ya bueno. 1 partido en algo. Pero el tema es que nos va a quedar 3 partido en 18. 6. Muchas gracias. Y perdón por no saberme las tablas. Entonces nos va a quedar un sexto. Ya, sí, digamos que sí. Ya que es lo mismo que 0, ya, dejémoslo en 0,2. Aquí me dicen 20 en 70 de agua. Ya, y me piden la mayor presión. La mayor presión de vapor. Por lo tanto, la A ya queda descartada con la B. Entonces, en esta otra, la vemos así al ojo. 20 en 70 de agua. Recuerden que es de solución, por lo tanto sería 20 partido en 90. Y esto nos da, sí, 20 partido en 90. Esto nos va a dar un número que muchas gracias, Fiorella. 0,2. Ya, entonces la pelea está como entre estas dos más esta porque era 0,2 y esta era como 1,60. Ya, ahí está. Esta es 15 partido en 250. No sé si se dan cuenta, pero la diferencia entre esta y esta de arriba es demasiado grande. O sea, la relación de 15 en relación a 250 versus 20 en relación a 90 es así, pero muy, muy grande, por lo tanto, la D como que la podemos descartar al tiro. Sí, a eso mismo, era partido en 265, pero de todas formas más grande todavía, entonces como que la relación es demasiado grande y ya sabemos que este número va a ser como enano y por lo tanto la fracción molar del soluto también va a ser chica y por lo tanto seguramente la D va a ser la que tenga la menor presión de vapor total. Entonces la descartamos, al tiro no es, porque es muy grande la del cambio, o sea, igual si quieren calcularlo, claro, era 0,05, pero como que igual hay cosas que pueden descartar, así como igual ya viéndola al ojo ya sabéis que la diferencia con las demás es demasiado grande. Y por último tenemos la que son 25 partido en 80. Y este número es como 0,3 creo. ¿Por qué 90 partido en 265? Ah, porque, ya voy a ahorrar porque aquí tengo como un desastre. Ya, pero, porque son 200 gramos de agua y yo tengo que dividirlo en lo de disolución. Entonces serían 15 partido en 250 más 15. Y eso me da 265.
Por eso. ¿Se entiende? Ya, sí. Igual para la PSU, o sea, esto lo estamos resolviendo ahora porque estamos como recién aprendiendo, estamos ejercitando, pero para la PSU hay cosas que se pueden ver como al ojo. Onda, si ustedes ven que ya esta diferencia es demasiado grande, no lo calculen, déjenla pasar y vayan a la siguiente. Como en la PSU, lamentablemente, hay que como ahorrar tiempo. Así que, eso. Sí, es ahora 0,3 y por lo tanto, como esta tendría una mayor relación de soluto en relación a la solución completa, esta debería tener teóricamente la mayor fracción molar y por lo tanto, o sea, la mayor fracción de soluto y por lo tanto la mayor presión de vapor de solución final. Eso. Y sí, tengan mucho cuidado con esto, a cuando diga solución, a cuando diga agua. Porque si dice agua, tenemos que considerarlo como que este es solo el solvente y por lo tanto hay que sumarle el soluto. Siempre mucho ojo con eso, con si nos están dando el solvente o si nos están dando la solución completa. No es mucho, pero no, está súper. Está súper. Muchas gracias. ¿Se entendió? ¿Seguimos con la siguiente nomás? A mí no se me ocurrió. Sí, es como difícil. Mira, lo bueno es que ahora no se te va a olvidar. A mí estas cosas tampoco se me ocurrían. Como que mucha ejercitación te lleva después como que, por eso digo, que hay ejercicios que son como más difíciles y por eso mismo después como los más fáciles se te van haciendo, o sea, se te hacen como más fáciles todavía porque como que ya tenéis como más práctica. Entonces, eso. Si pueden ejercitar sobre todo lo que es como bueno, todo lo que es PSU, mucha ejercitación. Y los ejercicios, si se dan cuenta, van teniendo como mecanismos parecidos entre sí. Entonces, solo puedo recomendar mucha ejercitación. Eso. Para matemática, para lenguaje no sé, porque no me fue muy bien el lenguaje, pero por lo menos en matemática y en química, mucha ejercitación. Eso. Así que pasamos al siguiente. Sí, vamos Chile, todo se puede. Ya, la 25. Dice, dada la siguiente reacción de descomposición, ya, primero que nada tenemos que balancear esto que está aquí, porque si se fijan, por ejemplo, en este lado tengo 4 moles de oxígeno, y aquí tengo 3 nomás. Entonces, esto tengo que balancearlo. Y una vez que lo balanceo, voy a llegar a que es KNO3, que me forma 2KNO2 más O2. Entonces, ahora sabiendo esto, podemos evaluar cada una a una. ¿Tienen problemas balanceando? ¿Necesitan que explique el balanceo de esta ecuación o con que lo diga está bien? ¿No? O sea, con confianza, díganos, porque igual hay, ¿cómo se llama? Las demás personas que siguen en la sala, ¿no? Ya, seguimos entonces. Entonces, vamos con la primera. Dice, a partir de 1 mol de KNO3 se genera 1 mol de KNO2. Entonces, vamos a ir probando con lo primero que me dan. Yo sé, por la reacción que tengo aquí, que 2 KNO3 me van a dar 2 KNO2. Entonces, si yo tengo 1 de KNO3, entonces, ¿cuánto me da? Y me da, o sea, no sé, pues se anulan, paso dividiendo y todo, me da un KNO2. Y por lo tanto, esta está buena. Ah, bueno, se me olvidó poner mol entre medio. Pero eso. Entonces, la 1 sí es. Vamos con la 2. La 2. A partir de 1 mol de KNO3 se generan 0,5 moles de O2. Probemos, pues, ¿cuánto me genera 1 mol de KNO3? De nuevo hacemos una regla de 3. Sabemos que 2 KNO3 me genera un O2. Por lo tanto, si yo tengo un KNO3, ahí parece un 2, 1, entonces, ¿cuánto me forma? Y aquí hacemos como la resolución y vamos a llegar que es 0,5
O2. Por lo tanto, la 2 también está buena. Finalmente, la 3 nos dicen es una reacción endergónica. Que sea endergónica significa que necesita energía para poder realizarse. Y si se dan cuenta, aquí nos dice que la energía está al lado izquierdo de la reacción. Por lo tanto, para que KNO3 se puedan como dividir en este resultado final, necesita energía. Y por lo tanto es una reacción endergónica y esta también está buena y por lo tanto la respuesta correcta es la E. Eso. ¿Sigo? ¿O repaso algo? ¿Sí? Ya. Y la última, al fin, para que se puedan ir a tomar once y todo eso. Primero que nada, balanceamos. Vamos a tener que el balanceo de esta ecuación es CaH2 más 2 H2O. Esto equivale a CaOH2 más 2H2. Entonces, ahora que tenemos nuestra reacción balanceada, si se lleva a cabo con 2 moles de CaH2 y suficiente de OH, o sea que OH tenemos para tirar para arriba, por lo tanto no nos preocupamos el H2O tenemos para tirar para arriba, no nos preocupamos de ¿cuánto generamos de H2? Entonces aquí vemos, primero que nada nos dicen que tenemos, o sea, a partir de la reacción original, sabemos que un CaH2 nos produce 2H2, ¿cierto? Vamos por esto. Y aquí nos dicen que vamos a usar 2 moles. Por lo tanto, si yo tengo 2 CaH2, entonces, ¿cuánto H2 produzco? Y en este caso produzco 4 H2. Pero a mí me preguntan por la masa, por los gramos. Vamos a usar el rojito. A mí me preguntan por los gramos. Por lo tanto, tengo que calcular la masa de estos 4 moles de H2. Sabemos que un mol de H2, o sea, de H, de hidrógeno, masa 1 gramo. Entonces, el H2 va a amasar 2 gramos, porque tenemos 2 H's y por lo tanto, este 1 se multiplica por 2. Este 1 se multiplica por 2. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer el siguiente análisis. Si sabemos que un mol de H2 masa 2 gramos, entonces 4 moles de H2, ¿cuántos gramos son? Y nos da finalmente que son 8 gramos. Ay, 8 gramos. Y la respuesta correcta es la B. Eso. Y esa es la resolución completa. Voy a dejar de grabar